Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Baloncesto Prisma News, tu podcast de baloncesto semanal favorito en el que repasamos la actualidad del baloncesto Euroliga, ACB, Primera Fe, baloncesto internacional y de categorías de formación. En este tercer episodio, como ya han acabado los Juegos Olímpicos y todavía es demasiado pronto para que empecemos a hacer las guías de la temporada 24-25 en todas estas competiciones, hoy en este episodio vamos a hablar de los 16 nombres que han pasado por la historia de la NBA siendo españoles. Vamos a hablar de cada uno de ellos y profundizaremos en su carrera y su paso por la mejor liga del mundo, la NBA. Así que dicho esto, vamos a comenzar por el principio, por el primer español que consiguió debutar en la NBA. No es ni más ni menos que el caso de Fernando Martín, que fue seleccionado en el draft de 1985 en el pick número 14. Desde luego tuvo un paso muy discretito y de los menos relevantes de los 16 nombres. Llegó a disputar 24 partidos, promediando apenas 6 minutos por encuentro. Su máximo de puntos fueron 6 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, pero en distintos partidos. Fue una persona que abrió las puertas y que, aunque su paso no fue demasiado importante, sí fue muy importante el hecho de que llegara a debutar en la NBA y abrirle las puertas, como digo, a los que venían por detrás. El que vino por detrás y el segundo español en la historia de la NBA fue Pau Gasol. Seleccionado en el pick número 3 del draft de 2001. Aquí recordemos que él estaba en Barcelona los años de antes, era un jugador muy jovencito, con mucha proyección, que ya le estaba dando mucho al equipo catalán y que a priori no iba a ir por mucho que se presentase al draft a jugar la temporada siguiente, salvo que quedara en el top 5, y para su sorpresa quedó en el top 3, por lo que finalmente sí que tuvo que ir, pero desde luego no estaba en sus planes. Llegó y desde el principio lo hizo extremadamente bien. En esas 18 temporadas ha llegado a ser Hall of Fame, pero no solo eso, sino que ha conseguido 6 All-Star, 2 campeonatos de la NBA, 4 All-NBA, un All-Rookie y un Defensor del Año. Muy decisivo en sus primeros años, como decía, en Memphis, que le dieron la oportunidad de irse a los Lakers, donde ganó esos 2 anillos junto a Kobe Bryant, y ya después se fue a Chicago, que cuando sale de esa etapa en Chicago es cuando ya su carrera empieza un poco a ir para abajo y empieza el declive. Además, es el jugador español con más partidos disputados en la historia de la NBA, 1126 partidos jugados, iniciando de titular 1150, metiendo más de 20.000 puntos y además consiguiendo 10 triples dobles en la NBA, siendo español. Es algo completamente histórico. Después de Pau Gasol, aunque evidentemente no consiguiendo la misma trayectoria, llegaba Raúl López. Se rompe el cruzado, recordemos, en 2001 tiene esa lesión de rodilla y justo ese año es seleccionado en el pick número 24 del draft, pero no va hasta la 2003-2004 y luego también se quedó en la 2004-2005, solo estuvo 2 temporadas Raúl en la NBA porque tenía que regresar de la lesión. Bueno, en esas 2 temporadas llegó a cometer unos 26 partidos de titular, 103 partidos jugados con 19 minutos de media, llegó a meter en algún partido hasta 25 puntos. Realmente el paso de Raúl fue más una anécdota dentro de lo que fue su trayectoria, que como por ejemplo es el caso de Pau Gasol, que fue lo realmente importante de su carrera, el paso por la NBA, independientemente de que haya iniciado y luego se haya retirado en otras ligas. Raúl además es un jugador que no llegó nunca a demostrar todo lo que tenía dentro por aquella lesión de la que hemos hablado antes en la rodilla. Con la selección española se sabía que era una de las mayores proyecciones del baloncesto español, que demostró mucho, pero no demostró todo lo que tenía dentro por la lesión que le frenó muchísimo. Después vino en la cuarta posición José Manuel Calderón. Este sí tuvo una mucha mejor carrera en la NBA. De hecho, además Calderón también hizo historia siendo español al llegar a la NBA, porque fue el primer español en no ser drafteado, que fue ya con contrato sobre la mesa, por decirlo de alguna forma, a un equipo. Estuvo 14 temporadas, llegó a disputar en la 2007-2008 los 82 partidos de la fase regular, que en la NBA ha estado por supuesto en playoff. Tiene el récord de más tiros libres anotado en una sola temporada
habiendo fallado poquísimos y anotando muchísimos en, como digo, una sola temporada, pero este es un récord no entre los españoles, no, entre todos los jugadores de la historia de la NBA, y además está entrevistado en los micrófonos de Baloncesto Prisma. Tenemos una entrevista en el canal, si queréis podéis ir a escuchar cómo él de primera mano nos cuenta cómo fue su paso por esas 14 temporadas en la NBA, sus inicios en España y también, por supuesto, ese récord tan histórico que ha conseguido en la NBA, el de Extremadura. Continuamos, el quinto español en la historia de la NBA fue Sergio Rodríguez, que recordemos que estuvo en dos fases distintas, la primera de 2006 a 2010 y la segunda fue solo la temporada 2016-2017. Él en 2006 es seleccionado en el draft de la posición número 27 y a partir de ahí, en esas dos etapas y todas las temporadas en las que estuvo, consiguió 153 partidos disputados con más de 5.200 minutos de juego. A continuación venía un Jorge Garbajosa que, al igual que Raúl López, las lesiones no le permitieron brillar del todo. Estuvo 2 temporadas, esas 2 fueron en Toronto, las que el que posteriormente se hizo presidente de la Federación Española de Baloncesto y ahora está en el equipo directivo de FIBA Europa. Y bueno, pues Jorge Garbajosa, al igual que, como decíamos antes de José Calderón, tampoco fue por el draft, sino que fue a mesa puesta, con contrato ya directamente con un equipo. Su primera temporada con Toronto fue extremadamente buena, llegando a ser All Rookie. Tuvo un protagonismo muy serio y muy importante en el primer año, como digo, pero en el segundo se lesiona del tobillo. Una lesión que le impide prácticamente disfrutar de la temporada, le mantiene mucho tiempo alejado de la pista y hace que cuando acabe esa segunda temporada en la que él ya estaba recuperado, los Toronto Raptors le dijeran que mientras tuviera contrato con ellos no podría ir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Lo que pasó es que rompió contrato, a la temporada siguiente ya no jugó en Toronto y por tanto sí pudo ir a esos Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en los que consiguieron la medalla de plata en la final, perdiendo contra Estados Unidos. Continuamos ahora con el séptimo español en la historia de la NBA y es Juan Carlos Navarro, la bomba Navarro, el que ahora es director deportivo del Barcelona, y aunque su gran recuerdo en las pistas haya sido vistiendo la camiseta blaugrana, también hay que recordar su paso por la NBA. Fue una sola temporada, la 2007-2008, aunque él realmente fue drafteado en 2002 con el pick número 40, pero no fue hasta la 2007-2008 cuando el español decidió irse a cruzar el charco. Fue All Rookie esa temporada, jugó todos los partidos de la temporada, empezando 30 de ellos. Fue realmente importante, pero no le gustaría, no se sintió cómodo, a pesar de que sí tuvo mucho protagonismo, y decidió volver a España. En la octava posición, ya hemos hablado de su hermano mayor. Aquí hay dos parejas de hermanos. Esta es la primera que completa Marc Gasol, nacido en Barcelona, pero que ha tenido ya muchos apadronamientos en ciudades de Estados Unidos, porque ha sido realmente importante en sus equipos, especialmente en Memphis. Fue en el draft de 2007 cuando fue drafteado con el pick número 48, ha conseguido en su carrera en NBA 3 All-Star, pero sobre todo fue campeón de la NBA con los Toronto Raptors de 2019. Realmente importante fue su paso en Memphis durante la primera etapa de su trayectoria en NBA. Brilló al igual que lo había hecho su hermano Pau en la franquicia en la que ahora brillan pues Ja Morant, pero también Santi Aldama. Luego hablaremos del que es el penúltimo, es el 15 español, y todavía nos llegamos por Marc Gasol, que es el octavo. Y a partir de ahí lo que hizo fue, después de su paso por Memphis, irse a Toronto, que tras muchos años rindiendo a muy buen alto nivel en Memphis, consigue irse a una franquicia en la que ya no es solo él el que rinda, sino que es la franquicia la que rinde en sí, y consiguen ganar ese anillo de 2019, como comentábamos. Recordemos que además fue esa temporada en la que entran en la final ganando en semifinales con un triple prácticamente imposible de Kawhi Leonard, creo recordar, contra Philadelphia 76ers, y que es un triple en el que se saca el balón de banda a falta de muy poquitos segundos, se va Kawhi Leonard hasta la esquina, y el que da ese pase a Kawhi Leonard para que se fuera botando y acabara anotando ese triple que se hizo tan famoso porque le costó entrar, dio varias veces al aro y acabó entrando para pasar los Toronto Raptors. Y ese pase, como decía, le dio Marc Gasol. Ojo, un Marc Gasol que después de su etapa en Toronto acaba en Los Ángeles, donde ya pues no
brilla tanto como lo venía haciendo en las otras temporadas. Vuelve a la Liga Española, vuelve al Leforo, vuelve a Gerona, que era ese club del que ya era dueño y presidente desde hacía un tiempo. Fue el primer jugador en los últimos años del baloncesto español en ser presidente, dueño y jugador de un equipo, además de capitán, creo, y todo eso nos lo contó en la entrevista que le pudimos hacer cuando vino a Valladolid a jugar con Gerona en Leforo en Baloncesto Prisma. Me agrada muchísimo poder decir que los 16 jugadores españoles que han pasado por la NBA, 2 de ellos han pasado también por los micrófonos de Baloncesto Prisma, y podéis ir a ver las entrevistas cuando queráis en nuestro canal de YouTube. Continuamos de Marc Gasol a otra leyenda del baloncesto español, con la que también ganó el Mundial de 2019 el pequeño de los Gasol, y es Rudy Fernández. Un Rudy Fernández que sabéis que se formó en Badalona, en La Peña, que ha brillado en el Madrid, pero mientras tanto tuvo un paso por la NBA con Portland Trail Blazers, donde estuvo 4 temporadas, fue All Rookie, drafteado en el pick número 24 del draft de 2007, ha cumplido más de 250 partidos en la mejor liga del mundo, promediando 24 minutos por partido, y además teniendo una participación en un concurso de mates que hace poco ha contado que realmente él se apuntó porque su agente le dijo que se apuntara, pero sin realmente tener expectativas de que le fueran a coger. Le cogieron, tuvo que ir allí y nos dejó aquella foto tan histórica en la que le tiraba el balón a tablero por detrás Pau Gasol y él la cogía y acababa machacando. No hizo gran cosa en el concurso de mates, pero bueno, ahí estaba la participación del primer español en la historia en un concurso de mates. Continuamos de Rudy Fernández a otra leyenda del baloncesto español, que sí ha tenido una trayectoria un poquito más destacada en la NBA. Vamos a hablar ahora del caso de Ricky Rubio, drafteado en 2009 en el pick número 5, 12 temporadas ha estado en la NBA en las que, además de hacer grandes números y conseguir grandes recuerdos para los aficionados españoles, fue All Rookie, más de 698 partidos en concreto, con 603 de titular. Estoy diciendo durante este episodio tantas veces los partidos de titular porque realmente llegar a ser titular en la NBA, sobre todo siendo extranjero, y que de estos 16 jugadores solo unos cuantos han sido los últimos años, que es cuando mejor visto está el baloncesto extranjero dentro de la propia NBA, por figuras como la de Dirk Nowitzki, por figuras como la de Pau Gasol, que dieron un poco de bombo al baloncesto europeo y que luego han ido manteniendo figuras como Nikola Jokic, como Luka Doncic o como el propio Giannis Antetokounmpo. Entonces ahora está mejor visto, pero antes recordemos que era una liga de alguna forma un poco racista, que no abría fronteras al extranjero y que le veía mal cuando acababa llegando. Ricky Rubio, continuamos con su trayectoria, hizo unos grandes años en Minnesota, luego tuvo un paso por Utah, por Phoenix, de nuevo volvió a Minnesota para 1 o 2 temporadas y acabó retirando en Cleveland Cavaliers. 3 temporadas de playoff. Desde luego acabó una carrera en NBA un poquito con sabor agridulce, porque evidentemente lo estaba haciendo muy bien tanto el equipo como él a título individual en Cleveland Cavaliers, pero el problema fue, ya sabéis, que dijo que no estaba bien mentalmente, que se iba a dar un tiempo, descansó, se retiró del baloncesto, luego volvió, pero ya no volvió a la NBA, volvió en Barcelona. Esta temporada en Barcelona no le ha ido demasiado bien, o al menos es la sensación que da desde fuera. Ahora se va a ir a Badalona, que es donde empezó, a La Peña, a ver qué tal le van esta 24-25, donde quizás ya se retire y ponga punto y final a una carrera que has tenido muchos altibajos. Y aunque su frase más famosa sea never too high, never too low, sí ha habido veces en las que ha estado muy arriba y otras en las que ha estado muy abajo. Insisto, nosotros, creo que esto ya lo he dicho en otras ocasiones, como aficionados, como personas que no vivimos ni convivimos con él en su día a día y no vivimos en su cabeza, nunca vamos realmente a entender qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha pasado y cómo lo ha gestionado. Entonces creo que muchas de las cosas que se hablan son de más y que realmente lo único que pueden hacer son daño a él o a sus seres queridos, porque no conocemos la situación al completo. Hemos conocido pinceladas que hemos tenido que conocer porque no quedaba otra, porque era un jugador que es una figura pública que se le pedía que jugara porque tenía contrato y ha tenido que dar alguna explicación, pero nada tan profundo como lo que él conocerá acerca de la situación. Continuamos ahora con un Víctor Claver, el jugador de Valencia, que ha jugado en Barcelona, ahora se ha retirado en Valencia esta temporada, pero que ha tenido también un paso por la NBA. Draft 2009, pick número 22, 3 temporadas en Portland,
con 2 partidos en playoffs el último año, y sí que es cierto que fue una carrera corta en la NBA, evidentemente, porque solo fueron 3 temporadas, pero la primera temporada fue el doble de protagonista dentro del equipo que en la segunda y en la tercera, que ya se acabó viniendo a España. No tuvo tantas oportunidades en esos 2 últimos años. Hablando de una persona que no ha tenido oportunidades, nos vamos ahora al jugador número 12 español que se ha ido a la NBA. Billy Hernán Gómez, el mayor de los Hernán Gómez. Draft de 2015, seleccionado en el pick número 35. Fue All Rookie en su primera temporada, 7 temporadas en la NBA. Como el primer año en el que fue el rookie, ninguno en Nueva York. Lo hizo tremendamente bien. Tuvo una cantidad de oportunidades que supo aprovechar, que luego no se han vuelto a producir en su carrera. Ha tenido partidos de playoff. Solo una temporada con los New Orleans Pelicans en la 21-22, pero ya no estaba tan preparado como lo estuvo en su año en Nueva York. Un jugador que da la sensación, como decía antes, de que no ha recibido suficientes oportunidades y de que realmente no ha podido disfrutar de la carrera que nosotros en España, habiéndole visto cómo se formó y cómo ha actuado en verano, creíamos que podía haber merecido. Esta temporada se ha venido a Barcelona, ha cerrado ya ciclo NBA, no sabemos si luego lo volverá a abrir, yo no lo creo, sinceramente. Ha tenido mala temporada en Barcelona, yo personalmente opino que el entrenador Roger Grimón no le ha sabido llevar bien. Estaba ahí compartiendo con Sam Bessel y la pintura, y vamos a ver ahora con la llegada de Joan Peñarroya qué tal se le da. Recordemos que a pesar de que lleve 7 temporadas ya a sus espaldas en la NBA, todavía tiene 30 años, es decir, es un jugador joven que todavía puede hacer grandes cosas en su carrera. Continuamos con su hermano, Juancho Hernán Gómez, draft 2016, pick número 15, también 7 temporadas. Al año siguiente de jugar playoffs con Denver, en Minnesota, hizo una gran temporada. Ha tenido buena carrera en NBA, ahora está en Panathinaikos, ha sido campeón. No está dejando las mismas sensaciones que en los últimos veranos con la selección española. Creemos que es un jugador que ha recibido más oportunidades que Billy, yo creo, pero aún así no las ha aprovechado del todo, y que ahora su carrera está en un punto en el que no sabemos si realmente se está adaptando otra vez al baloncesto europeo, no sé si realmente está yendo para abajo su carrera o qué es lo que ha pasado, porque le hemos visto brillar muchas veces y llevamos ya desde probablemente el Eurobasket de 2022 sin verle brillar como le hemos visto los aficionados al baloncesto cuando se vestía con la camiseta de la selección española y en algunas ocasiones de la NBA, especialmente ese año que he dicho de Minnesota tras su paso por Denver. Continuamos ahora con Alex Abrines, draft 2013, pick número 32, 3 temporadas en Oklahoma City Thunder, el protagonismo justo le generó muchos problemas psicológicos a Alex Abrines el ir a Oklahoma. Recordemos que pasó una depresión, tuvo problemas psicológicos y no le vino demasiado bien. Gracias a Dios luego volvió de una forma mucho más merecida y que estaba a la altura a lo que él se merece con el Barcelona, y no fue desde luego un buen paso por la NBA el de Alex Abrines. Continuamos ahora ya, y para ir acabando nos quedan 2 jugadores. Número 15, Santi Aldama. Santi Aldama, ya sabéis que fue seleccionado en el pick número 30 del draft de 2021, lleva 3 temporadas en Memphis, tiene contrato para una más, ha ido ganando protagonismo con los últimos años, especialmente el anterior y este en concreto. Ha tenido que vivir lo suyo, ha pasado por la G-League, no ha sido llegar y besar el santo, pero es un jugador que ha ido trabajando poco a poco y que yo creo que tiene una muy buena proyección. Además es el único jugador español que va a representar en la NBA en esta temporada 24-25, es el mejor jugador de la selección española actualmente, ha tomado el testigo yo creo que en estas Olimpiadas y en el preolímpico de Valencia 2024, y es un jugador que va de menos a más, se va generando ya su hueco y desde luego no sé si llegará a hacer una carrera, ojalá como la de Pau Gasol, o yo me conformo con una carrera como la de Marc. Yo creo que mejor que la de Juancho o la de Billy puede llegar, pero insisto, es un jugador que todavía tiene mucho que demostrar y mucho que vivir por delante. Acabamos con Usman Garuba, que ha sido el último en llegar, draft 2021, pick número 23, 2 temporadas en Houston, una en Warriors. Desde que se fue a Warriors solo ha hecho que empeorar, mató todas sus oportunidades, no se sabe dónde va a estar el año que viene. Parece ser que se va al Madrid, todavía no hay nada oficial. Bueno, lo mismo cuando publiquemos este episodio, sí, pero se habrá anunciado en las últimas horas porque lo estamos grabando prácticamente
Estamos grabando la semana antes de publicar, o sea que me extrañaría que hubiera esa noticia, aunque ya se van ajustando los últimos detalles de los equipos y no me extrañaría, pero bueno, el caso es que Usman Garuba no ha brillado en la NBA. Vamos a ver qué tal le va a su hermano Sei, que también tiene cierto potencial si llega a la NBA o no, se queda por Europa, pero bueno, este es el resumen de los 16 españoles que han pasado por las filas de la NBA, que han representado a uno de los mejores baloncestos que hay en el mundo, como es el baloncesto español. Se lo hemos contado en este tercer episodio del podcast semanal de Baloncesto Prisma, tu podcast semanal favorito de baloncesto, en el que hablamos sobre Euroliga, sobre Liga Endesa, sobre ACB, sobre... bueno, Liga Endesa ACB es lo mismo, pero ya me entendéis, sobre Primera FEB, sobre Eurocup, BCL, baloncesto internacional. Vamos a hablar también un poquito de NBA y por supuesto vamos a hablar de categorías de formación. En las próximas semanas vamos también a publicar los episodios con las guías de ¿qué? Os preguntaréis. Vamos a analizar un poquito cómo se afronta esta temporada 24-25, tanto en Euroliga como en ACB como en Le Foro, así que aquí en Baloncesto Prisma os vamos a contar. Ya sabéis, darle like, suscribiros, súper importante para que no os lo perdáis, y activar la campanita. Y ahora sí que sí, dicho esto, muchas gracias y adiós.